Tu hermano no heredará nada, le confesó mi padre al oído a mi hermano, con la complicidad silenciosa de mi madre. Decidí adelantarme a sus planes. Antes del amanecer, no quedaba un solo dólar a su nombre. Tengo 28 años, soy hombre, y he sido el hijo invisible de mi familia durante toda mi vida. Mi hermano menor, Santiago, de 25 años, siempre fue tratado como si fuera un regalo divino para la humanidad, mientras que yo era poco más que un personaje de fondo al que nadie presta atención. El favoritismo en nuestra casa era tan evidente que haría sonrojar a cualquier guionista de sitcom. No estoy exagerando. Era el clásico caso de hijo dorado contra chivo expiatorio, digno de un manual completo de terapia familiar. Para que se hagan una idea, desde que cumplí 18 años, se esperaba que yo aportara todo a la empresa familiar, mientras Santiago simplemente existía. Sí, así de simple. Yo trabajaba semanas de 60 horas haciendo crecer Harwell Dexter Asians de una empresa de 2 millones a una operación de 15 millones. Santiago aparecía tal vez 2 veces al año para tomarse fotos y fingir que trabajaba. Mientras tanto, a él lo elogiaban por respirar, y a mí me decían que mi desempeño era adecuado. Adecuado. Tripliqué los ingresos de la empresa y esa fue la palabra que eligieron. Los dobles estándares no terminaban ahí. Cuando me gradué de secundaria con honores mientras trabajaba medio tiempo en el taller, mis padres dijeron: ¡qué bien! Y volvieron a planear la fiesta de graduación de Santiago, que había tardado 5 años en terminar porque reprobó 2 materias y tenía un promedio mediocre. Cuando conseguí nuestro contrato más grande con el Museo Jacobson, un contrato de 3 millones durante 5 años, mi padre le dijo a Santiago en la siguiente reunión directiva: gran trabajo con esos contactos. Santiago nunca había conocido a nadie del museo. Yo hice todas las llamadas, manejé 3 horas de ida y vuelta para cada reunión, preparé los informes y cerré el trato. Él se llevó todo el crédito. Recuerdo que en la secundaria estuve en el cuadro de honor durante 4 años seguidos. ¿Sabes qué hicieron mis padres para celebrarlo? Nada. Absolutamente nada. Mientras tanto, Santiago recibió un auto nuevo por aprobar el examen de conducir en su tercer intento. Un auto nuevo, de $15,000. Porque aparentemente manejar sin chocar después de varios fracasos merece una recompensa, pero la excelencia académica solo merece un «qué bien, querido». La Navidad también era una broma en nuestra casa. La pila de regalos de Santiago llegaba hasta el techo, consolas nuevas, ropa cara, todo lo que había pedido durante meses. ¿La mía? Cosas en oferta, tal vez una camisa de franela si tenía suerte, y ocasionalmente algo útil para mis proyectos. Regalos prácticos, decía mi madre con una sonrisa arrogante, como si mereciera una medalla por comprarme guantes de trabajo mientras Santiago abría una laptop nueva. Santiago tampoco era inocente. Era tan engreído como mis padres. Sabía perfectamente que era el favorito y se aseguraba de recordármelo. Mamá me dijo que sí, pero seguro a ti te diría que no, se burlaba. Rompía mis cosas por accidente y luego fingía inocencia cuando yo me enojaba. Una vez tomó una radio vintage que yo había restaurado durante 6 meses y la dejó bajo la lluvia. Cuando protesté, mis padres dijeron que era demasiado materialista. Pero cuando accidentalmente pisé el cordón del zapato de Santiago y tropezó, me castigaron una semana. Aprendí temprano que nadie en esa familia me iba a respaldar, excepto yo mismo. Así que me callé, bajé la cabeza y trabajé como un loco. Conseguí mi primer empleo real en el taller a los 16, ahorré cada centavo y aprendí todo lo que pude sobre cómo manejar un negocio. No necesitaba su aprobación. O eso me repetía todas las noches mientras los escuchaba reír con Santiago abajo, mientras yo estaba solo en mi cuarto. Por cierto, mi cuarto siempre fue el más pequeño de la casa. El del final del pasillo, que antes era un depósito. El de Santiago era el doble de grande y tenía baño propio. Cuando pedí cambiarme a su cuarto a los 13, mi madre me dijo que debería estar agradecido de tener una habitación. Esa frase resume toda mi infancia. Mi padre llevaba a Santiago a partidos de béisbol, exposiciones de autos, todas esas actividades padre-hijo que ves en las películas. Yo pedía ir algunas veces. La próxima, campeón, decía. Esto es cosa de Santiago. La próxima nunca llegaba. No existía la cosa de Matías. Solo existía yo en el garaje, enseñándome a arreglar cosas porque nadie más iba a enseñarme. Y aquí entra mi abuelo, Ramón, que es una parte clave de esta historia. Él era el único que realmente me veía. Curiosamente, era el padre de mi padre, un mecánico del ejército de la vieja escuela que podía desmontar un motor con los ojos cerrados. Mientras mis padres animaban los partidos mediocres de Santiago o se obsesionaban con su vida social, yo estaba en el garaje de mi abuelo aprendiendo a reconstruir carburadores y cambiar transmisiones. Esos eran los únicos días en los que sentía que alguien se preocupaba por mí. Tienes algo especial en esas manos, chico, me decía mientras trabajábamos juntos.
Tu padre nunca tuvo paciencia para esto. Siempre persiguiendo ascensos y grandes negocios. Negaba con la cabeza, como si no pudiera entender en que había fallado con su propio hijo. Él veía claramente el favoritismo de mis padres. Cuando tenía 15 años, mis padres olvidaron completamente mi cumpleaños. No lo pospusieron. Lo olvidaron. Se acordaron de que Santiago tenía una fiesta ese día y toda la familia tenía que llevarlo. Mi madre incluso dijo: «Ah, tu cumpleaños es mañana, ¿no? Lo celebramos el próximo fin de semana». Nunca me compraron ni un pastel. El fin de semana nunca llegó. Jamás volvieron a mencionarlo. Cuando mi abuelo se enteró, se enfureció. Apareció esa misma noche con un juego de herramientas de precisión que yo había estado mirando durante meses. «Feliz cumpleaños, campeón», dijo lo suficientemente fuerte como para que mis padres lo escucharan desde la cocina. Algunas cosas merecen celebrarse como corresponde. La cara de mi padre fue inolvidable. Mitad vergüenza, mitad molestia por ser expuesto por su propio padre. Cada Navidad, mientras abría calcetines y útiles escolares, mi abuelo me deslizaba algo real. Algo que mostraba que alguien, al menos una persona, me consideraba importante. Y honestamente, sin él, no sé qué habría sido de mí. Desde pequeño, mi abuelo siempre me regalaba herramientas de calidad. No eran juguetes ni cosas sin sentido, sino equipos profesionales, cosas que todavía uso hoy en día. Recuerdo que un año mis padres incluso se quejaron. Mi madre tuvo el descaro de decir: «No necesita que lo malcríes, Gabriel». Lo dijo como si un buen juego de llaves fuera comparable a la consola de videojuegos nueva que Santiago acababa de abrir esa misma Navidad. Mi abuelo la miró fijamente, como si estuviera escuchando una tontería monumental. «Reconocer talento no es consentir», respondió. «Es invertir en el futuro». Luego me guiñó un ojo. Cuando tenía 20 años, a mi abuelo le diagnosticaron Parkinson. Fue una noticia devastadora. Dejó de poder trabajar en autos, dejó de hacer lo que le daba vida. Yo pasaba todo el tiempo posible con él, incluso cuando mis padres se quejaban de que estaba descuidando mis obligaciones familiares, que en realidad significaba que no estaba disponible para cubrir las ausencias constantes de Santiago en el taller. Antes de fallecer, hace 3 años, mi abuelo me llamó aparte durante una de mis visitas. Sus manos temblaban mucho, pero sus ojos seguían siendo agudos y firmes. «No confíes en tu padre», me dijo. «He visto cómo mira esta empresa, como si fuera solo dinero listo para gastar. Prométeme que protegerás lo que construimos». Le prometí que lo haría. En ese momento no entendí lo importante que sería esa promesa. Para que lo entiendas bien, la empresa Hartwell Lester Asians comenzó en 1965 con un solo garaje y el talento de mi abuelo para hacer que autos antiguos funcionaran como nuevos. Para cuando enfermó, la empresa había crecido hasta tener 16 bahías, 31 empleados, contratos con museos y coleccionistas en 3 estados, y una reputación de calidad que tardó décadas en construirse. Cuando mi abuelo ya no pudo dirigirla, mi padre tomó el control. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. No de forma evidente, sino con detalles pequeños, pedidos de equipos que no cuadraban, proveedores desconocidos, gastos inflados. Le mencioné algunas irregularidades a mi padre y me dijo que me concentrara en mi trabajo y dejara de jugar a ser contador. Así que lo hice. Fue el mayor error de mi vida. Durante los siguientes 3 años me enterré en el trabajo técnico mientras mis padres y Santiago manejaban el lado administrativo. Reconstruí motores, restauré clásicos, entrené empleados nuevos, conseguí clientes y gestioné relaciones. La empresa seguía creciendo y yo me convencí de que todo estaba bien. Estaba equivocado. El mes pasado todo cambió. Estaba trabajando tarde en el taller, algo normal para mí, especialmente con proyectos grandes en curso. Lo extraño fue escuchar voces en la cocina de la oficina. Mis padres y Santiago casi nunca aparecían después del horario laboral. En realidad, Santiago casi nunca aparecía ni siquiera en horario regular. No estaba intentando escuchar, solo iba a buscar café antes de volver al proyecto Henderson, pero escuché mi nombre y algo me detuvo. Apoyé el oído en la puerta. La voz de mi padre atravesó el silencio como una cuchilla. Santiago se queda con todo. La casa, el negocio, las inversiones, todas las cuentas offshore. Matías no recibe nada. La risa de mi madre siguió. Cruel, filosa, esa risa que te deja claro tu lugar en la familia. Nunca se lo mereció. Siempre tan desesperado por agradar. Como un perro callejero rogando sobras. ¿Viste cuánto trabajó en el presupuesto de Henderson? Casi me dio lástima. Mis manos comenzaron a temblar mientras los veía brindar a través de la rendija de la puerta. 28 años siendo su hijo. 28 años quedándome hasta tarde, cubriendo turnos fantasma de Santiago, cargando con sus errores, siendo el empleado confiable que nunca se quejaba.
Y ya me habían borrado de la ecuación como si fuera un error administrativo. Pero eso no fue lo peor. La solicitud de quiebra ya está lista, continuó mi padre. La presentamos el viernes. Para el lunes, Hartwell Restaurations estará vacía. El dinero estará en el extranjero y viviremos tranquilos. Estoy pensando en Costa Rica. No extraditan. Casi dejé de respirar. ¿Quiebre? Dinero offshore. ¿Qué demonios estaba planeando? ¿Y los empleados? Preguntó Santiago, sin preocupación, como si hablara del clima. Deberían haber ahorrado más, dijo mi madre con indiferencia. No es nuestro problema. 31 personas. Familias completas que habían trabajado conmigo durante años. Roberto, que hacía dobles turnos para pagar el tratamiento contra el cáncer de su esposa. Jorge, que trabajaba allí desde antes de que yo naciera. Ángela, que estaba pagando la universidad de 2 hijos con su salario. Iban a destruirlos y marcharse sin mirar atrás. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. ¿Qué hay de Matías?, preguntó Santiago. Ha estado haciendo preguntas sobre las discrepancias del proyecto Henderson. Notó que algunos números no cuadran. Hubo una pausa. Luego mi padre habló con calma absoluta. No te preocupes por Matías. Después del viernes no podrá causar problemas. Ya tengo lista la carta de despido. Diremos que estuvo robando piezas del inventario durante años. Es fácil de probar con documentación creativa. ¿Alguien va a creer eso?, preguntó Santiago, dudando. ¿Quién lo va a cuestionar?, rió mi madre. El hijo adoptado contra la familia real. Por favor. Hemos construido esta narrativa durante años. Matías, el inútil. Matías, el que no sabe manejar dinero. Matías, el envidioso del hermano exitoso. Cuando terminemos, todos creerán que estaba robando la empresa de su propio abuelo. Adoptado. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Crees que alguna vez sospechó?, preguntó Santiago. Por favor, se burló mi padre. Está tan desesperado por nuestra aprobación que creería cualquier cosa. Lo hemos usado como mano de obra gratis durante una década. Nunca cuestionó por qué tratábamos diferente a Santiago porque es demasiado patético para considerar la respuesta obvia. Los tres rieron. Se rieron de mí, de lo fácil que había sido manipularme toda la vida. No recuerdo cómo volví a mi habitación esa noche. No recuerdo casi nada, excepto estar acostado mirando el techo, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Adoptado. Me iban a incriminar. Iban a destruir 31 familias. Y lo habían estado planeando durante años. Pero cuando el shock empezó a disiparse, algo más ocupó su lugar. No tristeza, no autocompasión. Ire. Fría. Calculada. Concentrada. Pensaban que yo era un inútil. Que no servía para nada. Que aceptaría cualquier cosa que decidieran imponerme, como había hecho durante toda mi vida. Para ellos, yo siempre había sido el hijo dócil, el que no hacía preguntas, el que aceptaba su lugar en silencio y agradecía lo poco que le daban. Creían que podían manipularme sin consecuencias, moldearme a su conveniencia, utilizarme como una pieza más de su tablero sin que yo protestara. Estaban convencidos de que mi silencio era sumisión, que mi paciencia era debilidad y que mi lealtad era ingenuidad. Lo que nunca imaginaron fue que estaban subestimando por completo a la persona que tenían delante. Nunca se detuvieron a pensar que el hijo callado también observa, analiza y aprende. Nunca sospecharon que, mientras ellos pensaban que yo era invisible, yo estaba memorizando cada detalle, cada patrón, cada decisión que tomaban. Lo que ellos no sabían es que el mes pasado mi padre se había sometido a una cirugía de rodilla. No fue nada grave, pero durante su recuperación necesitaba a alguien que se encargara de los asuntos de la empresa. No quería delegar en su asesor financiero ni en mi hermano, porque siempre creyó que yo era más manejable, menos ambicioso, más obediente. Así que me otorgó un poder legal completo, acceso a todas las cuentas, documentos, sistemas internos y decisiones administrativas. Me dio control total con una sonrisa paternalista, como si me estuviera concediendo un favor, como si yo no comprendiera la magnitud de lo que me estaba entregando. Confiaba en que yo simplemente haría el trabajo y no cuestionaría nada. Cuando volvió a trabajar, nadie se preocupó por revocar ese poder. Ni él, ni mi madre, ni Santiago. Para ellos, yo seguía siendo el hijo que no representaba una amenaza. Ese fue su primer gran error. Aquella noche, el reloj antiguo del pasillo marcó la medianoche mientras yo entraba en su despacho. El sonido de los engranajes resonaba en la casa silenciosa como un recordatorio de que el tiempo estaba en mi contra. La casa estaba en silencio, demasiado tranquila para alguien que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Mis manos temblaban cuando abrí el cajón de caoba donde guardaba los documentos importantes. No sabía si estaba temblando por miedo,
por rabia o por una mezcla peligrosa de ambas cosas. Lo que encontré allí confirmó mis sospechas, y superó mis peores temores. En cada escritura, en cada inversión, en cada contrato, aparecía el mismo nombre, Santiago Harwell. Santiago Harwell figuraba como beneficiario principal de la empresa que yo había construido con mis propias manos, la empresa que había levantado desde cero mientras ellos se atribuían el mérito en reuniones sociales. Santiago Harwell estaba designado como futuro propietario de la casa en la que crecí, como si yo nunca hubiera existido en sus planes a largo plazo. Incluso las herramientas y equipos que yo había seleccionado y mantenido durante años estaban registrados como propiedad de Santiago, como si mi trabajo hubiera sido solo un préstamo temporal de mi tiempo y mi talento. Pero lo peor estaba en los registros financieros. Durante los últimos 18 meses, mis padres habían estado drenando la empresa de manera sistemática, con una precisión que solo se ve en alguien que planifica una estafa durante años. Seguí cada transferencia, cada empresa fantasma, cada movimiento offshore. Había empleados ficticios en nómina, personas que no existían cobrando sueldos que iban directamente a cuentas ocultas. Casi $400.000 solo el último año en salarios inexistentes. Los contratos con proveedores estaban inflados, con comisiones secretas enviadas a empresas controladas en secreto por mi padre a través de testaferros. Habían comprado el mismo equipo varias veces en distintas categorías presupuestarias para inflar gastos. El mismo sistema de diagnóstico figuraba comprado 6 veces en 6 departamentos diferentes. También había reclamos de seguros falsos, reparaciones fantasma, depósitos de clientes que jamás entraron a las cuentas reales. $8 millones. Habían robado 8 millones de la empresa que mi abuelo había fundado con sus propias manos, y su plan era quedarse con el resto, dejarme como chivo expiatorio y luego declararse en quiebra para borrar el rastro. Entre toda esa documentación, encontré una carpeta Manila etiquetada como Confidencial 1999. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido manipulada muy pocas veces a lo largo de los años, pero guardada con cuidado, como un secreto que nunca debía salir a la luz. Dentro estaba mi certificado de adopción. Matías Harwell, adoptado por Ricardo y Clara Harwell. Fecha, 15 de marzo de 1999. Tenía 3 años cuando me adoptaron. Nunca me lo dijeron. No una vez en 25 años. No hubo conversación, no hubo explicación, no hubo un intento de sinceridad. Simplemente decidieron que yo no merecía saber la verdad sobre mi propia existencia. Fotografié absolutamente todo. Cada documento, cada correo del servidor compartido donde detallaban su esquema, cada confirmación de transferencia, cada factura falsificada. Hice copias cifradas, subí respaldos a servidores seguros, dejé copias físicas en lugares separados. No iba a permitir que destruyeran nada si sospechaban. Y luego encontré los correos que hablaban de mí. Matías está empezando a sospechar. Preguntó por las discrepancias de la cuenta Henderson. No te preocupes, ya preparé la documentación para inculparlo. Recibos con fecha retroactiva, firmas falsificadas en reportes de gastos. Después del viernes, Matías enfrentará cargos por malversación mientras nosotros estamos tomando cócteles en la playa. Perfecto. El pequeño caso de caridad ingrato por fin tendrá lo que se merece. Caso de caridad. Así me veían. El hijo adoptado al que toleraron durante 25 años, pero que nunca consideraron realmente parte de la familia. Para ellos, yo era una inversión social, una forma de parecer virtuosos ante los demás, no un hijo con derechos, ni con un futuro en la familia. No dormí esa noche. No podía. Había demasiado en juego. Demasiadas verdades acumuladas de golpe. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, determinación y una calma extraña, como si finalmente todo encajara. A la mañana siguiente llamé a mi amigo Gabriel. Nos conocíamos desde la secundaria. Habíamos seguido en contacto a pesar de que mi familia siempre intentó aislarme de cualquier influencia externa. Se convirtió en abogado corporativo, brillante, meticuloso, y lo más importante, alguien en quien podía confiar sin reservas. «Necesito verte», le dije. «Es urgente. Y trae lo que necesites para crear un fideicomiso de protección». Cuando le mostré las pruebas del fraude, el plan de quiebra, el intento de inculparme y el certificado de adopción, su rostro pasó por al menos 17 emociones distintas en medio minuto. Pasó del shock al enojo, de la incredulidad a una concentración fría y profesional. «Matías, esto es enorme», dijo finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. «Estamos hablando de delitos federales. Fraude electrónico, evasión fiscal, conspiración, lavado de dinero. Esto implica décadas de prisión. Lo sé. Tus padres, tu hermano, todos podrían ir a prisión durante mucho tiempo». «Lo sé», repetí, sin apartar la mirada. Me observó en silencio durante unos segundos, evaluándome como si quisiera asegurarse de que entendía el peso de mis palabras.
¿Qué quieres hacer? Lo miré directamente a los ojos. Salvar la empresa. Proteger a los empleados y asegurarme de que mi familia enfrente las consecuencias de lo que hizo. Gabriela sintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta desde el momento en que levanté el teléfono. Entonces tenemos unas 60 horas antes de que presenten la quiebra. Pongámonos a trabajar. Durante las siguientes 48 horas ejecutamos un plan que habría hecho sentir orgulloso a mi abuelo. Trabajamos sin dormir, con café frío, documentos apilados y pantallas llenas de registros financieros. Cada paso era calculado, documentado y respaldado por la ley. Primero, aseguramos los activos. Aprovechando que mi poder legal aún era válido, transferí $12 millones, todos los activos líquidos de la empresa, a un fideicomiso protegido, estructurado específicamente para beneficiar a acreedores y empleados. Era completamente legal. Estaba actuando para proteger a las partes interesadas de una quiebra fraudulenta. No solo era legal, era mi obligación fiduciaria como administrador temporal. Gabriel me guió en cada paso. Cada documento fue presentado correctamente, cada transferencia autorizada, cada procedimiento conforme a la ley vigente. No estábamos improvisando ni actuando en la sombra. Estábamos haciendo exactamente lo que se debe hacer cuando se descubre fraude corporativo de esta magnitud. Segundo, Gabriel informó las transacciones sospechosas a la División de Delitos Financieros del FBI. No fue de manera anónima. Fuimos en persona. Nos sentamos con un agente y presentamos toda la evidencia organizada en carpetas físicas y digitales. Resultó que ya estaban vigilando algunas cuentas offshore de mis padres por otra investigación relacionada con un intermediario financiero. Mis documentos eran la pieza que faltaba para cerrar el caso. Tercero, y esto era lo que más me importaba, contactamos a los empleados veteranos. Los cité en un restaurante a 5 millas del taller, territorio neutral, lejos de cámaras internas y oídos indiscretos. Jorge M.C. Criedi, 30 años en la empresa, prácticamente un segundo padre para muchos aprendices. Ángela Torres, que dirigía el departamento de piezas como una general en campaña, sin tolerar errores. David Kowalski, jefe de pintura, un perfeccionista obsesivo con los detalles. Susana Walsh, la gerente administrativa que me enseñó el lado empresarial cuando era joven y me defendía cuando cometía errores. Y Roberto Simmons, el guardia nocturno que me dejaba entrar al edificio a las 2 de la madrugada sin hacer preguntas, porque sabía que yo trabajaba más que nadie. Todos sabían que algo estaba mal. Lo habían sentido durante meses, recortes inexplicables, órdenes absurdas, proveedores dudosos, decisiones que no tenían lógica empresarial. Solo necesitaban que alguien lo confirmara, que alguien les dijera que no estaban imaginando el desastre que se avecinaba. Y esa persona, por primera vez en mi vida, iba a ser yo. Durante meses, ellos mismos habían estado reuniendo pruebas sin saberlo. Detectaron transacciones extrañas que no podían justificar, equipos que supuestamente habían sido comprados pero jamás llegaron al taller, empleados fantasma que cobraban salarios sin existir. El problema era que no sabían en quién confiar. Cuando les mostré todo lo que había descubierto, cuando les expliqué el plan de quiebra, las cuentas en el extranjero y las 31 familias que mis padres estaban a punto de arruinar, la sala quedó completamente en silencio. Entonces Jorge M.C. Criedi, un mecánico veterano que me conocía desde que era adolescente, me miró fijamente. Tu abuelo me contrató cuando tenía 19 años, dijo con voz firme. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó todo lo que sé. Vi cómo levantó esta empresa desde cero. Y no voy a permitir que su hijo la destruya. Uno a uno, todos prometieron su apoyo. Ángela aportó hojas de cálculo con transferencias sospechosas. David entregó registros de equipos que existían solo en facturas. Susana mostró copias de firmas falsificadas que había notado, pero que nunca se atrevió a denunciar. Roberto trajo grabaciones de seguridad donde se veía a Santiago retirando archivos tarde en la noche. Por primera vez en mi vida. No-Links formé parte de un equipo. Personas que realmente se preocupaban. Personas que veían mi valor cuando mis propios padres nunca lo hicieron. La explosión ocurrió el jueves por la mañana. Estaba en la sala de descanso fingiendo leer una revista mientras tomaba mi tercer café cuando Santiago irrumpió furioso. Su traje de diseñador estaba arrugado y su cabello desordenado. El niño dorado había tenido una mañana terrible. ¿Tú? Me señaló. ¿Qué hiciste? Levanté la vista con calma. Buenos días para ti también, Santiago. No juegues conmigo. Las cuentas están congeladas. Las transferencias no pasan. Papá lleva 2 horas con el banco y dicen algo sobre una orden de protección fiduciaria. ¿Qué hiciste? Dejé la revista y bebí un sorbo lento de café. Parece que alguien finalmente administró los activos de la empresa de forma responsable.
Ya sabes, lo que tú debías hacer en lugar de aparecer solo para fotos promocionales. Su rostro se volvió morado de ira. No tenías derecho. En realidad, sí. Tenía poder notarial completo y autoridad legal total. Cuando detecté irregularidades financieras por aproximadamente 8 millones de dólares, tomé medidas para proteger a los empleados y a los acreedores. De nada. En ese momento aparecieron mis padres en la puerta. Mi madre estaba pálida, su maquillaje perfecto ligeramente corrido, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Mi padre parecía estar a un paso de sufrir un colapso. Matías, dijo mi padre usando mi nombre completo, ese tono que reservaba para conversaciones serias. Necesitamos hablar en mi oficina ahora mismo. Y hablamos, si se puede llamar así. Los tres se sentaron de un lado del enorme escritorio de mi padre como si fueran un tribunal, Santiago a la izquierda, mi madre a la derecha y mi padre en el centro, como un juez. Yo me senté frente a ellos, completamente tranquilo. Había estado preparándome para este momento durante 48 horas. Ellos me habían mentido durante 28 años. Conocía sus debilidades, sus patrones, sus gestos. Por primera vez, yo tenía la ventaja. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió mi padre, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Era la misma mirada que me daba cuando era niño y quería que retrocediera. Ya no retrocedía. Protegiendo Hartwell Lester Asens, respondí con calma. De un fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como una granada sin seguro. No sabes de qué estás hablando, dijo mi madre, pero su voz se quebró. ¿No? Saqué mi teléfono y comencé a leer. Facturas fantasma pagadas a cuentas en Islas Caimán. Compras duplicadas de maquinaria. Contratos inflados en un 20% con el excedente enviado al extranjero. Empleados ficticios cobrando salarios por trabajos que nunca realizaron porque no existen. Una declaración de quiebra programada para mañana que destruiría 31 familias mientras ustedes se mudan a Costa Rica. Nadie se movió. Y mi parte favorita, continué observando sus rostros. El plan para culparme de malversación cuando me acercara demasiado a la verdad. Recibos retroactivos y reportes de gastos falsificados. ¿De verdad pensaron que eso resistiría una investigación? Santiago se lanzó hacia mí sobre el escritorio. Me aparté y cayó al suelo, derribando una lámpara. Cuidado, dije sin alzar la voz. No querrás añadir agresión a tu lista de cargos federales. Aunque, sinceramente, a estas alturas, ¿qué importa uno más? ¿Cómo te atreves?, susurró mi madre con rabia. Después de todo lo que hicimos por ti. Te acogimos cuando nadie te quería. Te dimos un hogar, una familia, y así nos pagas. Me reí. En voz alta. ¿Una familia? ¿La familia que me hacía pagar alquiler mientras Santiago vivía gratis? ¿La familia que le daba crédito por mi trabajo? ¿La familia que olvidaba mis cumpleaños y celebraba fiestas cuando él aprobaba el examen de conducir en el tercer intento? ¿Esa familia? Siempre fuiste un ingrato, gruñó mi padre. ¿Sabes cuánto cuesta criar a alguien, alimentarlo, darle techo? Nos debes todo. Lo que debo, dije poniéndome de pie, es a los 31 empleados que planeaban traicionar. A los proveedores a los que iban a dejar sin pago. Al legado de mi abuelo que estaban a punto de destruir por una casa frente a la playa. A ellos les debo. A ustedes no. Nunca a ustedes. El teléfono de mi padre sonó. Miró la pantalla y su rostro se volvió gris. ¿Quién es?, preguntó mi madre. Número desconocido. Contestó. Observé cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba. Cuando colgó, su mano temblaba. Era el FBI, dijo. Quieren hablar con todos nosotros. Están enviando agentes ahora mismo. Sonreí. Lo sé. Los llamé hace 2 días. Las siguientes horas fueron las más satisfactorias de mi vida. Agentes federales inundaron el edificio con órdenes judiciales para todo, registros financieros, computadoras, archivos. Ya estaban construyendo el caso antes de que yo entregara mis documentos, pero no tenían pruebas suficientes. Mi información fue la pieza que faltaba. Santiago fue el primero arrestado. Lo encontraron intentando destruir documentos en la oficina trasera. Comenzó a llorar cuando le pusieron las esposas, balbuceando que no era su idea, que mamá y papá lo obligaron. Típico de él, jamás asumir responsabilidad. Mi madre fue la siguiente. Intentó la defensa clásica, solo soy una esposa, no sabía nada del negocio, hasta que le mostraron los correos donde discutía qué empleados despedir primero y cómo maximizar el daño a esos trabajadores desagradecidos. Mi padre fue el último. Intentó mantener su fachada de empresario exitoso injustamente perseguido, pero eso duró hasta que comenzaron a enumerar los cargos: fraude electrónico, evasión fiscal, lavado de dinero, conspiración y fraude agravado. El listado de cargos parecía interminable.
Cada acusación era leída en voz alta con una frialdad quirúrgica, como si se tratara de una contabilidad de pecados acumulados durante años. Fraude financiero, conspiración, lavado de dinero, manipulación contable, obstrucción a la justicia. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la imagen que habían construido durante décadas. Cuando se lo llevaron, se detuvo frente a mí con las manos esposadas a la espalda. Su postura seguía siendo altiva, pero en su mirada había algo distinto, algo que nunca le había visto, una mezcla de rabia, incredulidad y miedo mal disimulado. Nosotros te criamos, dijo con voz tensa, casi quebrada. Te dimos todo. Lo miré sin pestañear. No había enojo en mí, solo una claridad absoluta que había tardado toda una vida en alcanzar. Me dieron migajas, respondí. Y luego intentaron quitarme incluso eso. El abuelo construyó esta empresa con principios y honestidad. Tú la destruiste con tu avaricia. La diferencia entre tú y yo es que yo sí aprendí algo de él. Sus ojos se endurecieron, como si mis palabras fueran una traición imperdonable. Te vas a arrepentir, escupió. La sangre es más fuerte que el agua, muchacho. La familia lo es todo. Asentí lentamente, sin levantar la voz, sin permitir que viera la tormenta que esas palabras todavía provocaban en mí. Tienes razón. La familia lo es todo. Por eso estoy protegiendo a la familia que realmente importa, las 31 personas que levantaron esta empresa mientras tú te dedicabas a robarla. Ellos son mi familia. Siempre lo fueron. No respondió. Los agentes lo empujaron hacia el coche policial y la puerta se cerró con un golpe seco. Fue la última vez que lo vi fuera de una sala de audiencias, sin un vidrio de por medio. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. ¿Recuerdas que mencioné el testamento del abuelo? Resultó que había mucho más de lo que cualquiera imaginaba. 2 días después de los arrestos, recibí una llamada del abogado del abuelo, el mismo que había manejado su herencia durante décadas. Su tono era serio, casi solemne, y me pidió que fuera a su oficina con urgencia. Allí me explicó que mi abuelo había sospechado durante años de la codicia de su hijo. Había observado cómo mis padres me trataban, cómo me apartaban de las decisiones, cómo me mantenían como una pieza decorativa dentro de su narrativa familiar. También había detectado señales de manipulación financiera incluso antes de enfermarse, movimientos extraños en las cuentas, transferencias innecesarias, estructuras creadas para ocultar dinero. No era un hombre ingenuo. Sabía exactamente qué estaba pasando. Por eso había decidido prepararse. Existía un codicilo secreto en su testamento, una cláusula adicional que solo se activaba bajo circunstancias específicas, si la empresa enfrentaba un proceso de bancarrota o si algún miembro de la familia era acusado formalmente de fraude. Ese documento establecía que, en ese caso, toda la propiedad de Harwell Restorations pasaría inmediatamente a mí, sin posibilidad de impugnación. Tu abuelo vino a verme hace 5 años, me explicó el abogado, mientras ajustaba sus gafas. Sabía de lo que su hijo era capaz. Quería asegurarse de que la empresa sobreviviera, y quería que tú fueras quien la salvara. Luego me entregó una carta. Reconocí la letra temblorosa del abuelo, firme a pesar de su estado de salud, esa caligrafía que siempre parecía esforzarse por mantenerse legible incluso cuando su mano ya no le obedecía. Mi querido Matías, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Mi hijo eligió la codicia por encima del honor, y Harwell Restorations se enfrenta a su hora más oscura. Te vi crecer desde aquel niño asustado que tu tía Patricia trajo a nuestra puerta hasta convertirte en un hombre íntegro y fuerte. La sangre no hace a la familia, hijo. El carácter sí. Has mostrado más compromiso con nuestro legado que Guillermo jamás lo hizo. Salva nuestra empresa. Salva a nuestra gente. Sé el Harwell que siempre supe que podías ser. Con todo mi amor, el abuelo Ramón. No voy a mentir. Tuve que salir de la oficina un minuto para recomponerme. Me apoyé contra la pared del pasillo, respirando hondo, sintiendo una mezcla imposible de orgullo, tristeza y una responsabilidad que pesaba como una montaña sobre mis hombros. El juicio duró 3 meses. Corte federal, salas llenas, cobertura mediática diaria. Los periodistas esperaban fuera del tribunal como si se tratara de un espectáculo. Las pruebas eran irrefutables. Entre mi documentación, los registros de los empleados y la investigación del FBI, no tenían escapatoria. Testifiqué el segundo día. Entré a esa sala y me senté a menos de 3 metros de las personas que me habían criado, de quienes me habían enseñado a decir mamá y papá, pero nunca a sentirme parte de ellos. Mi madre no quiso mirarme. Tenía los labios apretados y las manos cruzadas como si estuviera rezando, aunque nunca fue una mujer religiosa. Mi padre me observaba con una furia que parecía querer atravesarme, como si yo fuera el culpable de sus decisiones. Santiago, en cambio, parecía completamente destruido, como un niño que por fin entendía que sus acciones tenían consecuencias y que no habría nadie para protegerlo.
Le conté todo al jurado, el fraude que descubrí, el plan para incriminarme, el esquema de bancarrota que habría destruido a 31 familias, la adopción que nunca supe que existía y cómo usaron eso como excusa para tratarme como si fuera menos que una persona durante toda mi vida. Cuando el abogado de mi madre intentó desacreditarme, me llamó empleado resentido que buscaba venganza y sugirió que había fabricado las pruebas, el fiscal mostró los correos electrónicos. El pequeño caso de Caridad por fin obtiene lo que merece. Es tan patético que creerá cualquier cosa que le digamos. Después del viernes, Matías enfrentará cargos por malversación mientras nosotros estamos tomando cócteles en la playa. Eso destruyó por completo su defensa. Pude ver cómo los rostros del jurado cambiaban al leer esas palabras. Ya no era una disputa familiar, era una conspiración deliberada. Mi padre recibió 12 años de prisión. Mi madre, 8. Santiago fue condenado a 10 años, más 2 adicionales por obstrucción a la justicia cuando intentó destruir evidencia tras su arresto. Había tratado de borrar los servidores de la empresa antes de que el FBI pudiera copiarlos. No sabía que yo había configurado copias de seguridad externas 2 años antes, porque aparentemente era el único en esa compañía que pensaba en emergencias. Franco Duque, el socio comercial de mi padre que facilitó las transferencias offshore, colaboró con la fiscalía y obtuvo 5 años. La última vez que supe de él, su esposa se divorció y sus hijos no querían hablarle. A veces el castigo social duele más que el legal. Pero la verdadera victoria no fue verlos sentenciados. Fue lo que pasó con Harvey Lester Aschens. Con el control legalmente en mis manos gracias al codicilo del abuelo, tenía 3 opciones: dirigir la empresa, venderla y desaparecer con el dinero, o hacer algo completamente diferente. Elegí la tercera opción. Convertimos Harvey Lester Aschens en una empresa propiedad de los empleados. Las 31 personas que habrían perdido todo se convirtieron en copropietarios de un negocio valuado en $15 millones. No fue una decisión impulsiva. Consulté con economistas, abogados laborales, contadores. Quería hacerlo bien, de forma transparente, sólida, irreversible. Nunca olvidaré el día que firmamos los documentos. El silencio en la sala era absoluto, como si todos tuvieran miedo de respirar y romper la magia del momento. Jorge M.C. Criedi, que llevaba 30 años en la compañía, se quedó mirando sus acciones como si no pudiera creer que fueran reales. Es la primera vez que poseo algo de verdadero valor, dijo con la voz áspera. En toda mi vida. Ángela Torres utilizó su participación para pagar los préstamos universitarios de sus hijos, algo que llevaba años soñando pero que siempre parecía fuera de su alcance. David Kowalski se tomó su primer año sabático en 15 años y regresó lleno de ideas nuevas y energía renovada, con proyectos de expansión y modernización que jamás habían sido considerados por la antigua administración. Susana Walsh fue promovida a directora financiera, porque nadie conocía las finanzas de la empresa mejor que ella, y porque nunca había traicionado la confianza de nadie. Y Roberto Simmons, el guardia nocturno que me dejó entrar al edificio a las 2 de la madrugada sin hacer preguntas, utilizó sus acciones para pagar el tratamiento contra el cáncer de su esposa. El tratamiento que el seguro no cubría y por el que había trabajado turnos dobles durante 3 años, sacrificando su salud y su tiempo con su familia. Su hija, María, se graduó el mes pasado con honores en contabilidad. Ahora trabaja en nuestro departamento financiero, asegurándose de que lo que hicieron mis padres nunca vuelva a suceder. A veces la verdadera herencia no es el dinero ni la empresa. Es romper un ciclo que parecía imposible de romper. Después de todo lo que ocurrió, decidí conservar una participación minoritaria en la empresa, pero me alejé de las operaciones diarias. La compañía quedó en manos de personas que realmente se preocupan por ella, gente que llegó a sus puestos por mérito propio y no por favoritismos ni conexiones familiares. Ver eso me dio una tranquilidad que nunca había sentido antes. Utilicé parte de mi participación para investigar mis verdaderos orígenes. Contraté a un investigador privado para rastrear archivos, revisar documentos de adopción y reconstruir mi historia. Quería saber quién era en realidad y de dónde venía. Descubrí que mi madre biológica, Carolina, había fallecido cuando yo tenía apenas 3 años. Esa parte siempre había sido cierta, pero había mucho más que nadie me contó. Su hermana, mi tía Patricia, llevaba 20 años buscándome. Durante todo ese tiempo había enviado cartas a la casa de los Harwell cada año en mi cumpleaños, tarjetas de Navidad, fotografías de mi madre, de mis abuelos, de una familia que jamás supe que existía. Los Harwell tiraron todo a la basura. 20 años de intentos de contacto desaparecieron como si nunca hubieran existido. Cuando finalmente Patricia y yo nos conocimos, fue un momento casi irreal. Se parecía mucho a mí, los mismos ojos, la misma barbilla obstinada, incluso la misma postura, como si estuviéramos siempre listos para enfrentar lo que viniera. Me contó cómo era mi madre. Carolina tenía apenas 22 años cuando me tuvo, trabajaba en 2 empleos, sin apoyo ni recursos,
completamente sola. Creyó que entregarme a los Harwell me garantizaría una vida mejor. Pensó que eran personas estables, exitosas, confiables. Nunca imaginó quiénes eran en realidad. Nadie lo hizo. Patricia me mostró fotos de mi madre sosteniéndome cuando era bebé, de mis abuelos, que murieron sin saber que yo existía, y de una familia que sí me había querido desde el principio. Ahora tengo esas fotos conmigo, como una prueba de que no fui rechazado por todos, como siempre creí. 6 meses después, Legacy Restaurations publicó el mejor trimestre de su historia. Los ingresos aumentaron un 23% y varias revistas del sector nos destacaron como un modelo de empresa con participación de los empleados. Eso me hizo sentir orgulloso, pero lo más importante vino después. El martes pasado recibí una llamada del agente Martínez del FBI. Resulta que mis padres habían intentado seguir ocultando dinero desde la cárcel. Convencieron a un antiguo socio para esconder activos que los federales no detectaron en la investigación inicial, una unidad de almacenamiento en Nevada con unos $200.000 en efectivo y algunos bonos al portador que mi abuelo había comprado en los años 80. El socio se arrepintió y avisó a las autoridades. Ahora mis padres enfrentan nuevos cargos. Mi padre podría recibir entre 5 y 8 años adicionales, y mi madre entre 3 y 5. Santiago intentó negociar un acuerdo testificando contra ellos otra vez, pero el fiscal lo rechazó sin dudarlo. Al parecer, la excusa de me obligaron solo funciona una vez. Y esto mejora aún más. ¿Recuerdan a Franco Duque, el socio de mi padre que traicionó a todos? Fue liberado antes de tiempo por buena conducta el mes pasado. 2 días después apareció en Legacy Restaurations pidiendo trabajo. Jorge M.C. Criedi fue quien lo atendió y le dijo directamente que no contratábamos a personas que roban a sus empleados. Franco intentó defenderse diciendo que ya había pagado su deuda con la sociedad. Jorge le recordó que María Simmons tuvo que posponer la universidad 2 años porque lo que él ayudó a hacer destruyó la pensión de su padre. Franco se fue sin decir nada y no volvió. Hace 3 semanas recibí una carta certificada de un bufete de abogados en Chicago. Descubrimos que mi madre biológica tenía una póliza de seguro de vida que los Harwell habían estado cobrando durante 25 años. Falsificaron documentos para nombrarse beneficiarios después de la muerte de Carolina. Patricia y yo iniciamos una demanda para recuperar esos fondos. Nuestro abogado dice que el caso es muy sólido. Los Harwell tendrán que devolver todo el dinero con intereses. Donaremos cada centavo al Fondo Memorial Carolina Chen. La semana pasada otorgamos las 2 primeras becas del fondo. Un chico llamado Marcos, del Southside, que quiere ser mecánico diésel, y una chica llamada Jennifer cuyo padre trabajó en Legacy durante 15 años antes de fallecer. Les cubrimos todo: estudios técnicos, herramientas, vivienda, gastos de vida. Patricia lloró cuando entregamos los certificados. Yo también. Mientras revisaba los documentos antiguos de mi abuelo, encontré una carta que le escribió a mi madre en 1999, justo después de la adopción. Intentó contactarla para asegurarse de que estaba bien y que sabía que yo estaba siendo cuidado. Los Harwell interceptaron esa carta y nunca la enviaron, pero mi abuelo guardó una copia. En ella prometía que velaría por mí, que me haría sentir valioso, que me protegería incluso de su propio hijo si era necesario. Cumplió esa promesa, incluso después de muerto. Sobre la casa donde crecí, los federales la confiscaron como parte del decomiso de activos y la subastaron el mes pasado. La compré, pero no para vivir allí. Demasiados recuerdos oscuros en esas paredes. La doné a una organización sin fines de lucro que ofrece vivienda transitoria a jóvenes que salen del sistema de acogida sin recursos. La organización la renombró como Casa Ramón Harwell, en honor a mi abuelo. Actualmente viven allí 6 jóvenes que reciben capacitación laboral y reciben acompañamiento para aprender habilidades básicas de independencia, administración del dinero, búsqueda de empleo, planificación a largo plazo. No es solo un techo, es una segunda oportunidad para personas que el sistema dejó atrás. El primer residente llegó hace apenas 3 semanas. Se llama Terencio, tiene 19 años y salió del sistema de acogida con lo mínimo indispensable, una bolsa con ropa usada y ningún plan. Hoy trabaja en Legacy, donde está aprendiendo a restaurar autos clásicos. Jorge M.C. Criedi decidió supervisarlo personalmente, como si fuera un aprendiz suyo, enseñándole no solo mecánica, sino también disciplina, responsabilidad y orgullo por el trabajo bien hecho. Hace unos días, Terencio se me acercó durante el almuerzo. Me preguntó directamente por qué había hecho todo esto. ¿Por qué compré la casa? ¿Por qué fundé las becas? ¿Por qué le ofrecí un empleo cuando nadie más lo habría hecho? No buscaba una respuesta elegante ni un discurso motivacional, quería entenderlo de verdad. Le respondí con honestidad. Le conté que alguien hizo algo parecido por mí cuando no tenía nada. Que hubo una persona que decidió verme cuando todos los demás me ignoraban. Que, gracias a ese gesto,
Tuve una oportunidad de construir algo diferente. Y que, cuando uno llega a un punto donde puede cambiar la vida de otros, no hacerlo sería traicionar todo lo que recibió. No dijo mucho. Solo asintió, como si estuviera procesando algo más grande que la conversación. Luego volvió al taller para seguir trabajando en un Camaro del 69 que estamos restaurando para un cliente de Texas. Lo observé desde la oficina por un momento. Tiene esa misma energía que yo tenía a su edad, la necesidad de demostrar que no eres el producto de tus circunstancias, sino de tus decisiones. A veces pienso que todo esto es una forma de cerrar un círculo. No puedo cambiar lo que me hicieron, ni los años que me robaron, pero puedo decidir qué hago con lo que queda. Y si este lugar, estas becas, esta casa y este chico logran que alguien más no pase por lo mismo que yo, entonces todo valió la pena.